movidos muchas veces por nuestras propias fuerzas. La palabra de Dios es la que nos guía a toda verdad. Ella es la que prevalece. Movidos por su palabra. Bendiciones. Impresionante, amados hermanos. Impactante. Yo quiero que pongan mucha atención al poderoso testimonio que nuestro hermano Sabino va a compartir acerca de la experiencia que él tuvo cuando fue llevado primero al infierno y luego al tercer cielo. Quiero que pongan mucha atención a este poderoso testimonio. Escuchemos el testimonio. Pongan mucha atención. Escuchemos. Gloria a Dios, aleluya. Reciban un saludo, amados hermanos en Cristo. Que Dios me les bendiga grande y poderosamente en esta preciosa hora. Les saluda a su hermano en Cristo, Sabino Barrientos, un servidor desde aquí, desde la Iglesia Catedral de Alabanza, aquí ubicada en Asunción, Paraguay. Que Dios me les bendiga y quiero compartir con todos ustedes la experiencia del cielo y el infierno, la forma en que Dios trató con mi vida, y quiero compartirla con ustedes porque sé que va a cambiar miles de personas en el mundo, va a cambiar los corazones, las vidas de muchos de ustedes van a ser transformadas por el poder poderoso de Jesucristo que cambió mi vida. Y para compartir con ustedes esta experiencia voy a leer un pasaje bíblico, una porción bíblica que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, del versículo 1 al versículo 4. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera: para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria de su Santo Espíritu. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre sin el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Amados hermanos y amigos que me escuchan a través de este medio, que Dios me les bendiga. A los que alcancen ver este video, los bendigo en el amor de Jesucristo. Quiero compartir con ustedes la experiencia del cielo y el infierno, la manera en que Dios trató con mi vida y cambió mi corazón, cambió mi vida, me transformó, y por su gracia y bondad hoy les sirvo por su gran amor y misericordia, y sé que este mensaje cambiará millones de personas en el mundo, porque no es un servidor, sino Dios a través de su Santo Espíritu el que ministrará la vida de cada uno de los incontables que pueden escuchar este mensaje de parte de Dios. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, para ellos yo voy a retornar el tiempo, esta experiencia que Dios permitió en mi vida en el año 2006, y regresamos la cuenta, amados hermanos y amigos, el día 14 de septiembre del año 2006, siendo exacto. Para ese entonces un servidor no estaba en los caminos del Señor, no estaba caminando, alabado sea Dios, para siempre en la verdad de Cristo, y estábamos apartados de Dios y hundidos en el pecado. Pero gracias a la misericordia tan grande que Dios tiene para con vosotros, Él nos rescató, nos alcanzó, tratando de una manera enfática nuestra vida, y permitió esta experiencia, por la cual tengo la pasión, el anhelo de compartirla con ustedes, porque es una encomienda que Dios me ha dado para compartirla, para que cambie también su vida, y sé que va a ser de impacto para su alma, para su espíritu. Amados hermanos, tal vez muchos no crean en el infierno, no crean en la existencia de estos dos lugares. Como un servidor antes de tenerla dudaba de la existencia, de la eficacia del cielo y del infierno, pero hoy más que nunca estoy seguro, amados hermanos y amigos, que el infierno es real, que el cielo es real, porque Cristo vive y reina para siempre. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Amados hermanos, y voy a redactarles testimonio del infierno. Lo enfático para mí, el infierno no tiene tanta importancia en esta parte, sino el cielo, lo que Dios ha hecho con mi vida, lo que Dios ha, ahora sí que logrado realizar en el corazón de un servidor. Amados hermanos,
Ese día 14 de septiembre del año 2006, no sé cómo explicarlo de la manera más entendible para todos los oyentes, amados hermanos y amigos. Yo tuve una experiencia, bendito sea el nombre del Señor, muy poco común, muy poco popular en la sociedad. Alabado sea Cristo para siempre. Recuerdo como si fuese en este mismo instante, en aquel día 14 de septiembre, me encontraba yo en mi habitación descansando, aparentemente escuchando la música mundana, secular que nosotros acostumbrábamos a oír en aquella época, en aquel entonces. Andábamos sin Cristo, hundidos en toda índole de maldad y de pecado. Pero amados hermanos y amigos, recuerdo aquel día, aquella noche inolvidable para mí, porque recuerdo que estando yo en la habitación tuve la experiencia más asombrosa que transformó, que sacudió mi vida y que hasta el día de hoy dejó marcada mi alma, mi ser, y que jamás podré olvidar ese día, ese momento en que Jesucristo trató con un servidor de esta manera. Recuerdo, amados hermanos y amigos, que se me presentó en la habitación donde yo estaba un personaje, bendito sea el nombre del Señor. Mientras yo escuchaba la música, entró a mi habitación una sombra negra de una manera impresionante. Aquella sombra, amados hermanos y amigos, entró hacia donde yo estaba y yo sentí una especie de escalofrío en mi cuerpo, mas sin embargo no le di importancia, porque mi vida estaba llena de amargura, de odio, de orgullo, de arrogancia, y yo no pensé en otra cosa, no entendía, no sabía lo que estaba allí pasando. Recuerdo que pasó algunos minutos, después de algunos minutos de haber visto esta sombra que entra a la habitación, pero la sombra, tal como entra, hermanos y amigos, se desvaneció. Pero después de algunos minutos de haber visto, tenido esta especie de visión de sombra, hermanos y amigos, de pronto aparece en mi habitación donde yo estaba descansando, estaba despierto, no estaba dormido, estaba en mis 5 sentidos, bendito sea Dios para siempre. Entonces, en aquel momento miro a un animal como el que nosotros conocemos, como en forma de un toro de color negro brillante. Aquel animal era impresionante, sus ojos ardían, 2 flamas de lumbre ardiendo en sus ojos, se miraba algo fuera de lo normal. En aquel momento, amados hermanos y amigos, yo me sorprendí de una manera impresionante. No sabía lo que estaba pasando, ni lo que estaba yo visualizando en aquel momento. Sentí una sensación extraña en mi cuerpo al ver aquel animal allí. Recuerdo, amados hermanos y amigos, que aquel animal de pronto empezó a transformarse, a desvanecerse, a deshacerse y a convertirse como una especie de humo. Y mientras él se convertía en humo, yo sentía algo negativo, terrible en mi vida, en mi ser, y me preguntaba: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es este personaje que está aquí? Pasaban muchas preguntas por mi mente en aquel momento, en aquel instante, hermano. Sabía, no tenía la respuesta a lo que yo estaba experimentando en aquel momento. Recuerdo, amados hermanos, que aquel animal pasó de ser un toro, un becerro, como usted puede entenderme, pasó a convertirse en un perro de color negro brillante. Aquel perro era impresionante, amados hermanos. Llegaba de altura, era tan grande en dimensión que llegaba al techo de la habitación. Era algo que no encuentro la palabra adecuada para expresarlo, algo que nunca en mi vida había acontecido. Era la experiencia que yo estaba teniendo en aquel momento. Cuando esto pasa, hermanos y amigos, aquel animal se acerca donde yo estoy y yo siento una sensación difícil de describir. Yo siento, no tenía miedo, porque por encima llevaba una filosofía barata que nos habían enseñado que nosotros no debíamos de tenerle miedo a los muertos, sino a los vivos. Entonces, por esa situación, yo no sentía miedo, pero no podía entender por qué mi carne empezó a temblar de una manera impresionante, peor que una gelatina. Mientras mi carne está temblando, yo quiero controlarme y digo en sí, en mi mente, en mi mentalidad, en mi ideología, digo: son los nervios, tengo que
controlarme, tengo que hacer la manera de volver a la normalidad. Mas sin embargo intenté y fracasé en los intentos de controlar lo que yo decía que eran los nervios. Pero hermanos y amigos, recuerdo aquel... Hermano, comparte el video y déjanos tu fuerte like para que este video siga llegando a más personas. Haz a más personas conocedoras de este poderoso testimonio. Sigamos escuchando. Animal se acercó tan cerca de donde yo estoy en la habitación. De pronto empieza a dolerme todo mi cuerpo, de un dolor impresionante. Tan grande era el dolor, hermanos y amigos, que empezó a invadir mi ser internamente. Yo siento como si estuviesen rompiendo mi piel y como si algo quisiese salir de dentro hacia afuera. Y era tan grande el dolor, tan intenso, que yo empecé a llorar de la desesperación. Empecé a llamar a mis amigos, a mis compañeros de barrio, empecé a llamar a todo mundo. Recuerdo, amados hermanos, en aquella ciudad, en ese entonces yo estaba viviendo en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, donde residía en aquel entonces, y yo estoy llamando a mis compañeros, estoy llamando a mis amigos, grito por auxilio, que alguien me ayude, porque no entendía lo que estaba pasando. Y para serles sincero, empezó a cobijarme el miedo más grande que jamás haya experimentado en mi vida. En aquel momento que yo siento el dolor, entonces sentí que mi orgullo, que mi ego se desvanecía. Sentí miedo a la muerte, sentí que algo estaba pasando conmigo, mas no entendía, no sabía lo que estaba pasando. Mientras que el dolor sigue intensificándose, avanzando, hermanos, amigos, recuerdo que aquel dolor avanzaba y yo lloraba y gritaba de desespero, de desesperación, pidiéndole auxilio a mis amigos. Llegó el momento en lo cual, hermano, era tan grande, tan terrible, amigo, el dolor que yo sentía en mi carne, en mi ser, que el agua empezó a faltarme, el aire empezó, el oxígeno a faltarme, empezó a irse la fuerza, respiraba con mucho trabajo, con mucha dificultad, podía respirar, lloraba desesperadamente. Para ese entonces ya había entrado en un momento de pánico, de desesperación. Quería que alguien me explicase lo que estaba pasando conmigo. Hermanos y amigos, recuerdo en aquel momento que siento que se me corta el aire, siento que la respiración se va instantáneamente, y cuando yo siento que la respiración se va, al mismo tiempo siento que me hundo hacia abajo del piso de la habitación donde yo estaba, y empiezo a entrar en un abismo de oscuridad. Empiezo a entrar, a descender en un túnel oscuro donde no se podía observar nada, solamente tinieblas densas. Lo único que podía, hermano, contemplar, y amigos, eran oscuridad, tinieblas, no podía ver nada. No sé cuánto tiempo pasaría, pero iba descendiendo en aquel vacío, en aquel abismo. Y recuerdo que después de algún tiempo de haber estado cayendo en aquel abismo, en aquel vacío, hermanos y amigos, llegué al fondo de aquel lugar, me impacté en el final de aquel abismo, de aquel vacío donde yo iba descendiendo. Y cuando yo me impacto allá, hermanos y amigos que me escuchan, yo caigo acostado largo a largo en el piso de aquel lugar, y recuerdo que siento que mis piernas se despedazan, siento que mis brazos se desprenden, siento que mi cabeza se fractura, siento un dolor inmenso, y estoy allí en un momento crucial, desesperado, no entendía lo que estaba pasando. Yo le gritaba a medio mundo, a mis amigos, mis compañeros, mis conocidos, que me ayudasen, que me dijesen qué era lo que estaba pasando. Yo no entendía nada de lo que estaba aconteciendo. Recuerdo, hermanos y amigos, en aquel momento que estoy en ese momento desesperante, en ese momento agónico, estoy allí llorando y preguntando qué me había pasado, dónde estoy, por qué estoy allí. Recuerdo, amados hermanos y amigos, que en aquel momento yo me revuelco en el lugar donde yo caí, me doy vuelta, quería levantarme, quería ponerme en pie, mas no podía, porque todo mi cuerpo me dolía, las piernas las sentía que estaban hechas pedazos, los brazos sentía que estaban hechos pedazos, no encontraba la manera de poderme levantar y llorar
lloraba de impotencia y gritaba: ¿dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¿Qué lugar es este? No podía mirar nada, solamente tocar, solamente estaba tocando el piso, el área donde yo estaba allí, hermanos y amigos. Recuerdo como si fuese en este instante donde yo estaba, tocaba y yo tocaba cosas, mas no sabía qué era, porque era solamente tinieblas lo que observaba en aquel lugar, pero yo tocaba algo allí, mas no sabía, no estaba seguro de lo que yo tocaba. Y recuerdo, hermanos y amigos, que en ese momento de desesperación, en ese momento de dolor, de agonía, ese momento de miedo, ese momento agónico, estoy llorando allí y quería salir corriendo, quería levantarme, quería entender lo que conmigo estaba aconteciendo. En aquel momento, hermanos y amigos, recuerdo que era tan grande mi desesperación y yo decía: ¿dónde estoy? De pronto, hermanos y amigos, se encendió una luz donde yo estaba, se enciende una luz en aquel lugar y empiezo a visualizar donde yo estaba tirado y empiezo a mirar un episodio, un panorama, y miro, hermanos y amigos, un campo enorme, grande. En aquel campo yo miro miles de cuerpos de seres humanos tirados allí, ensangrentados por todas partes. Tenían sangre en la boca, en los oídos, en el cuerpo, en todas partes había sangre. Y cuando yo miro aquel episodio, hermanos y amigos, el miedo más grande me acobijó, se intensificó el miedo, la desesperación, el nerviosismo. Y entonces, hermanos y amigos, yo empiezo a clamarle allí a mis amigos. Yo no clamaba a Dios, yo no clamaba a nadie más, le clamaba a mis amigos, porque yo quería que ellos me explicaran lo que yo estaba viviendo y pasando. En aquel momento agónico que yo miro esos cuerpos, quería correr, quería salir de allí, no sabía qué estaba haciendo allí, porque había llegado a aquel lugar, hermanos y amigos. Recuerdo que era tan grande el miedo, el asco a la sangre al ver esos cuerpos allí tirados, que yo intenté levantarme de aquel lugar y con dolor pude, amados hermanos y amigos, medio enderezarme. Me levantaba y volvía a caer, no podía sostener mi cuerpo en pie, porque mis piernas las sentía que estaban hechas pedazos. Lloraba del dolor, lloraba de todo, de desesperación, de miedo, de no saber lo que conmigo estaba aconteciendo. En aquel momento, hermanos y amigos, recuerdo que con aquel dolor tan grande yo logré medio enderezarme, no completamente como me hubiese gustado, pero empecé a enderezarme con dolor, con gritos. Y cuando pude ponerme en pie, hermanos y amigos, recuerdo que empecé a caminar y por encima de aquellos cuerpos. Yo quería encontrar la salida, miraba hacia todas partes, no encontraba el lugar por donde salir, no sabía dónde estaba. Y recuerdo que miro frente a donde yo estaba, como a unos 700 metros de distancia, había un arco enorme y se miraba como especie de una puerta gigantesca. Y dije en mi pensamiento: allí tiene que ser la salida de este lugar, yo tengo que llegar allí, tengo que salir de aquí. Estaba desesperado. Entonces, hermanos y amigos, en medio del nerviosismo, del miedo, del asco, de todo, empecé a caminar por encima de los cuerpos. Empecé a caminar por allí, amados hermanos y amigos. Empiezo a caminar sobre los cuerpos y sentía mucho miedo, sentía pánico. No quería pisar los cuerpos, pero no había espacio en aquel lugar donde pusiese mi pie que no hubiese un cuerpo. Y recuerdo que empecé a procurar pisar solamente los brazos de aquellos cuerpos y las piernas. Empecé a avanzar como podía avanzar, hermanos y amigos. Iba avanzando hacia adelante, hacia llegar a aquel arco que yo miraba a la distancia. Pasó el tiempo, el asunto es que llegué a aquel arco que yo miraba. Así era una puerta enorme, gigantesca, que estaba allí. Pero cuando yo llego a la puerta, como a unos 10 metros de distancia, la puerta estaba cerrada, el portón grande de 2 hojas estaba cerrado. Cuando estoy como a 10 metros de distancia, aquel portón, hermanos y amigos que me escuchan, se empezó a abrir solo, automáticamente, y entre más me iba acercando, el portón se iba abriendo solo. Yo no entendía qué era lo que estaba aconteciendo allí. Hoy nuestro hermano viene a contar su experiencia de lo que a él le sucedió, de todo lo que él vio allá en el infierno. Aunque muchos no creen en el infierno, la Biblia sí dice que existe un infierno. Pero sigamos escuchando a nuestro hermano Sabino con
este poderoso testimonio que nos cuenta sobre todo lo que él vio allá en ese lugar de tormento. Sigamos viendo. O sigamos escuchando. Cuando llego al mero portón y doy 2 pasos fuera de aquel portón, se me vuelve a aparecer aquel animal en figura nuevamente de un becerro de color negro brillante. Sus ojos eran lumbres, literalmente hablando, fuego ardiendo. Eran como 2 flamas de fuego ardiendo en aquel personaje. Y yo estoy mirando a aquel animal, estoy asombrado. No sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces, hermanos y amigos, yo empecé a insultar a aquel animal porque yo no entendía lo que estaba pasando. Yo le empecé a insultar y a decirle: ¿quién eres tú? ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Por qué estás aquí? Yo no entiendo qué está pasando. Aquel animal se me queda mirando fijamente a los ojos cuando hace eso, hermano. Entonces la fuerza físicamente, literalmente hablando, se me van instantáneamente. Pierdo la fuerza en todo mi cuerpo y caigo a tierra. Caigo, pero no porque quisiese tirarme, y caigo en la postura hincado, y yo no quería estar hincado, me sentí humillado, y yo decía: ese animal, ¿por qué me está persiguiendo? ¿Quién es? ¿Qué me pasó a mí? ¿Dónde estoy? Había multitudes de preguntas que no tenían respuesta en aquel momento, amigos y hermanos. Entonces en aquel momento recuerdo que aquel animal vuelve nuevamente a tomar una forma diferente, empieza, y cuando lo que yo quiero que me entienda usted, hermano y amigo, que cuando él cambiaba de forma, de figura, se convertía, se desvanecía, se volvía como especie de humo de color negro impresionante, un negro impresionante, hermano, como una nube negra espesa se convertía, y empieza nuevamente a darle otra forma, y sale un tercer animal y último. Entonces se convierte ahora en un, hermanos y amigos, en un león. Aquel león empieza a crecer de tamaño, empieza a crecer hacia arriba, grande en dimensión, en extensión, en todos los ámbitos. Aquel león creció tanto, más allá de la imaginación humana, más allá de la ciencia humana, más allá de la ciencia ficción. Aquel animal crece tanto, hermanos y amigos, que yo tenía que mirar hacia arriba para poderle mirar la boca, para poderle mirar a aquel animal bien donde estaba. Pero algo extraño había en él, aquel animal último que salió. Recuerdo que aquel animal aparece encadenado, tenía cadenas gigantescas conforme su tamaño, tenía cadenas en sus 4 patas, tenía una cadena enorme por la mitad de su cuerpo, tenía un brazalete, recuerdo que tenía en las patas de atrás tenía cadenas enormes, igual en las manos de adelante tenía cadenas gigantescas. Y yo quiero, solamente para que se den una idea, todos mis hermanos que logran escuchar este testimonio, era tan grande aquel animal, hermanos, que yo no hallo la forma concreta de describirlo, que yo evalúo las cadenas que le ataban un eslabón. Un hombre adulto, un humano adulto, no podría levantar un solo eslabón él solo. Bendito sea Dios para siempre. Era algo impresionante, algo indescifrable para mí, y yo no entendía lo que estaba pasando allí. Pero algo más impresionante de aquel animal, hermanos y amigos, que aquel animal aparece y con sus manos o patas, como me entienda, de adelante, estaba echado con las patas de atrás en tierra, y las manos de adelante las tenía extendidas hacia el frente, las 2 manos sosteniendo un libro muy grande. En aquel libro recuerdo que aquel animal actuó como una persona, como un ser humano. Sostiene el libro con una de sus patas, de sus manos delanteras, y recuerdo que con la otra sacó un bolígrafo de color negro y empezó a escribir sobre aquel libro, y actuaba y procedía como una persona. Y recuerdo que cuando escribe en aquel libro, escribe mi nombre y me dice: dirige a mí, hablando en español como nosotros, y me dice: Sabino, bienvenido eres a este lugar. Y me vuelve a decir: Sabino Barrientos Zamudio, bienvenido eres a este lugar. Aquel animal
me doy cuenta que escribe mi nombre, mis apellidos en aquel libro, me da la bienvenida. Yo no le contesto, estoy asombrado, no entendía quién era y por qué hablaba, estaba asombrado, yo estaba consciente, hermano, mis sentidos estaban normales. Yo decía, ¿por qué ese animal está hablando? Los animales solamente hablan en la televisión, en las películas, en las caricaturas, solamente hablan los animales. Y yo decía dentro de sí, porque ese animal está hablando como nosotros, porque ese animal me está hablando como si me conociese, porque él se dirige a mí como si me conociera y me dice: Sabino, me dice, ¿a poco ya no te acuerdas de mí? Yo no le respondo, estoy sorprendido, estoy asombrado de lo que está pasando allí. Recuerdo que aquel animal, al ver que yo no le respondía, hermanos y amigos, aquel animal me vuelve a hablar por mi nombre, me dice: Sabino, me dice, ¿a poco ya no te acuerdas de mí? ¿No sabes quién soy yo? Me dice, y yo recuerdo, hermanos y amigos, yo le respondo en el vocabulario asqueroso que teníamos antes en el mundo, en las calles de Ciudad Juárez, y yo le respondo: yo no sé quién tú eres, lo único que sé que eres un miserable animal y que estás hablando, pero yo no sé quién tú eres, ni por qué eres un animal, ni por qué estás hablando como nosotros. Yo le respondí con un carácter grotesco, déspota. En aquel momento aquel animal empieza a referirme y me dice: qué mala memoria tienes, me dice, porque yo te conozco bien a ti, tú sabes bien quién soy yo, me dice, no te hagas tonto, tú sabes bien quién soy yo y yo sé bien quién tú eres. Cuando él me dice esta palabra, hermano y amigo, yo le vuelvo a responder insultantemente, yo le digo: yo no sé quién tú eres, yo no conozco un animal que hable, yo lo único que sé que eres un animal y que estás hablando. Aquel animal, al ver que yo le respondía de esa manera, me vuelve a decir: Sabino, tú me conoces bien, tú sabes quién soy yo sé quién tú eres. Me dice: yo sé quién tú eres, de dónde vienes, por qué vienes, sé por qué estás aquí, me dice. Y yo le vuelvo a responder: yo no sé quién tú eres, yo le vuelvo a insultar. Tenemos una lucha verbal oral allí, hermanos, y yo lo estoy insultando, él me está diciendo que me conoce. Y yo decía: pero ¿cómo? Yo nunca había visto un animal hablar. El asunto, hermanos y amigos, que aquel animal de tanta discusión me dice: para que veas, Sabino, que tú me conoces a mí, que yo te conozco a ti, te voy a decir quién tú eres. Y me dice: ¿de dónde vienes y por qué vienes? Y recuerdo que me dice: tú naciste tal año, en tal lugar, tal día, tal mes, tal fecha, a tal hora, con tantos minutos, con tantos segundos. Cuando él dijo esto, yo me empecé a reír, a burlar de él. Yo decía: ¿cómo ese animal va a conocer el momento exacto en que yo nací? Y yo no podía entender aquello que estaba viviendo. Recuerdo que aquel animal me dice: Sabino, para que no te quede en duda y te desengañes por ti mismo, me dice: mira este video. Yo no sé, hermanos y amigos, pero en aquel lugar apareció tecnología, y recuerdo que aparece una pantalla grande, como gigante, una pantalla como de cine, aparece en aquel lugar y se proyecta un video allí en aquella pantalla. Y el video, nosotros a mi expresar, era un video casero, porque en el video nosotros, para que usted me entienda, casero le llamo, que iba corriendo, estaba allí marcada la fecha, el año, el día, la hora, los minutos, iban corriendo, el tiempo exacto iba corriendo en el video. Y recuerdo que el video empieza en la fecha contundente, en la fecha que yo nací, concordando con el día de mi nacimiento, la fecha exacta. El asunto es que el niño, en una película, aquello que estaba proyectándose, pasa el tiempo, el niño va creciendo en la película, va pasando los meses, los años, y hermanos y amigos, lo más indescriptible hasta el día de hoy para mí es que cuando aquel niño iba a cumplir 6 años de edad, faltando días para cumplir 6 años de edad, empiezo a recordar mi pasado, empiezo a recordar todas las cosas vividas en el ayer. Y recuerdo, amados hermanos, que en el video el niño cumple 6 años. Yo entiendo que el video, quien estaba en el video, el niño que yo estaba mirando, era yo. Entonces, hermanos, sigue avanzando el tiempo, el niño cumple 6 años, 7 años, 8 años, 10 años, 15 años. Y recuerdo cuando tenía 18 años exactamente para cumplir 19 años. Es cuando yo tengo esta experiencia. Y hermano, sorprendentemente, amigo, el video se corta cuando yo
tengo el momento en que yo siento que me hundo hacia abajo del piso. En ese momento se corta el video y yo me quedo sorprendido porque aquel video, hermanos y amigos, yo no entendía. Mi vida estaba grabada en audio y video con todo, con detalles, y recuerdo que yo no entendía. Aquel video trajo a mi vida el recuerdo del ayer. Yo estaba llorando cuando terminó el video, caí al suelo de rodillas llorando, empecé a llorar amargamente como un niño. ¿Y sabe por qué lloraba, hermano y amigo? De recordar que lo que el video había proyectado era cierto. Yo no podía entender por qué mi vida estaba grabada en audio y video. Yo decía, ¿por qué este animal tiene mi vida grabada en audio y video? ¿Qué tanta importancia tengo yo para él? Yo decía entre mí. Entonces, hermanos y amigos, recuerdo en aquel momento desesperante que yo lloraba, aquel animal se dirige hacia mí nuevamente y me dice: mirate, Sabino, que tú me conoces, sabes quién soy yo sé quién tú eres. Recuerdo que vuelve a regresar el video para atrás, hermanos, le da regresar y vuelve a iniciar el video. Y empieza a pasar algo para mí en lo personal tremendo, algo difícil para mí. Recuerdo que regresa el video hasta donde yo iba a cumplir 6 años de edad. Faltando días, aquel animal regresa al video y le pone play. Empieza nuevamente a correr el video. Y recuerdo, hermanos, que aquel animal saca otro libro. No sé de dónde lo sacaría, yo no miré de dónde lo sacó. El asunto que cuando me di cuenta tenía otro libro aparte del que ya tenía. Entonces, hermanos y amigos, yo pude entender que aquel segundo libro era una Biblia. Recuerdo que él empieza, cuando aquel niño empieza a vivir la vida, en cada acción o palabra inadecuada, impropia, que aquel niño decía, o las obras malas que hacía, aquel animal ponía pausa y se detenía el video. Se dirigía hacia mí y me decía: Sabino, en tal año, tal mes, tal fecha, tal día, en tal lugar, a tal hora, con tantos minutos y tantos segundos, tú hiciste esto, y la palabra de Dios dice en tal libro, en tal capítulo, en tal versículo dice esto. Y, hermanos, impresionantemente empezó a contradecir y a condenar todos los actos y palabras que yo había dicho en esta tierra mientras estaba en vida. Y yo decía: no puede ser. Y siguió así, corrió, hermanos, el video hasta cuando yo tuve la experiencia de la que le estoy hablando en este momento. Recuerdo que cuando termina de hacer aquello, yo no entendía por qué aquel animal había hecho eso, y yo no comprendía, estaba desesperado, confundido, y yo decía: esto se me tiene que pasar, se me hace que yo estoy soñando, este es un sueño, yo tengo que despertar de aquí, yo tengo que volver a la normalidad, decía yo entre mí. Entonces, hermano y amigo, recuerdo que aquel animal me oye decir que yo estaba diciendo aquello. Aquel animal me dice: Sabino, me dice, ¿sabe una cosa? Yo te amo mucho. Aquel animal me dice: ¿sabes, Sabino? Tú eres mi hijo, yo soy tu padre y yo te amo mucho. Queridos hermanos y amigos, en la vida pasada que alguien me llamase hijo era una de las ofensas más fuertes, por haber crecido lejos de papá, lejos de mamá. Sentía que era una ofensa muy fuerte. Cuando yo veo a aquel animal que me llama hijo, yo empecé a maldecirlo, a insultarlo en el vocabulario que tenía en el mundo perdido. Recuerdo que yo le empiezo a insultar. Aquel animal me dice: quieras o no, tú eres mi hijo, Sabino. Me dice: ¿sabes una cosa? Tu padre en vida fue mi fiel discípulo. Me dice: pero él me traicionó antes de morir. Pero yo estoy contento y agradecido porque tú eres su hijo y al final de cuentas te encuentras en este lugar. Yo empecé, hermanos y amigos, a recorrer todo mi padre antes de haber caminado en Dios, de haber venido a los pies de Cristo. Había andado en cosas malas, había practicado el ocultismo, el satanismo, y recuerdo que él años antes de morir abandona ese mundo por Jesucristo, se convierte al Evangelio y muere en el camino de Jesucristo. Cuando él dice eso, yo empiezo a memorizar. Yo decía entonces: ¿quién es este animal? ¿Por qué está hablando así? Me dice: Sabino,
¿sabe una cosa? Tú estás muerto. Y aquí hay leyes, me dice. Nadie puede volver a la vida, me dice, porque estaría violando las leyes de la muerte. Me dice, Sabino, tú estás muerto y tú y nadie de aquí regresa. Yo me empecé a reír, hermanos y amigos. Me empecé a reír y dije, este animal está loco, yo no estoy muerto, no me está mirando que estoy vivo. Yo me tocaba y yo sentía que estaba vivo. Pero el asunto, hermanos, es que aquel animal me sigue llamando hijo. Y yo no hallaba la manera de quitármelo de encima o que dejase de llamarme hijo. Y buscaba la manera, no encontraba, lo insultaba, no daba resultado. Recuerdo que de momento me viene a mí en aquel momento, hermanos y amigos, un pensamiento como si algo hubiese venido a mi mente y me dice, dile que él no es tu padre. Dile que tu padre se llama Jesucristo, el que murió en el madero por ti. Entonces, hermanos, yo hice caso al pensamiento que me vino y yo le dije a aquel animal, ¿sabes? Tú no eres mi padre, yo no soy hijo de un animal que habla. ¿Sabes quién me puede llamar hijo? Le digo, se llama Jesucristo de Nazaret, el que murió en el madero por mí. Cuando yo dije esa palabra, hermanos y amigos, aquí el animal se enfureció tanto, empezó a maldecir y a blasfemar el nombre de Dios y de los cristianos como nunca en mi vida jamás haya yo escuchado expresiones en la tierra. Empezó a insultar, a maldecir, y aquel animal está maldiciendo, está insultando a Dios, y a mi manera yo me enfurezco. Yo le digo, pero ¿quién es este animal para que hable así contra Dios? Yo le empiezo también a insultar a él, empiezo a maldecirlo. Yo le digo, ¿quién tú eres? ¿Quién tú te crees? Aquel animal sigue maldiciendo y me maldice a mí. Y recuerdo que él dice, ¿sabes, Sabino? Tú moriste siendo mi fiel discípulo hasta la muerte. Y para todos mis discípulos, yo tengo un regalo especial preparado en este lugar. Recuerdo, hermanos y amigos, que yo lo ignoraba porque yo decía, ese animal que me podrá regalar a mí. Recuerdo en aquel momento que, hermanos, en medio del enojo, del enfurecimiento que aquel animal tenía, recuerdo que él me dice, yo ya no voy a perder mi tiempo contigo, Sabino. De una vez por todas que se te entregue tu recompensa, porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice que ni aún un vaso de agua fría se quedará sin su recompensa. Entonces en aquel momento recuerdo que él grita y dice, entréguenle su recompensa. Entonces, hermanos y amigos, en aquel momento yo no sé de dónde salieron, aparece un grupo como de 15 a 12 seres que nunca en mi vida los había visto ni imaginado, siquiera mucho menos soñado. Miro seres extraños, viene dos personajes enanos, yo digo enanos como de medio metro de altura, eran horribles, espantosos, y recuerdo que vienen otros seres más grandes que ellos, viene aquel grupo de animales, eran diferentes los unos de los otros. Hoy yo puedo entender, comprender a lo que la gente le llama demonio, lo que la palabra de Dios describe como demonios. Eran demonios hablando claramente, hermanos y amigos, los que vinieron hasta donde yo estaba. Ellos me quieren tomar, me quieren... Amado, comparta el video, por favor, y dele like para que YouTube se lo muestre a más personas y más personas sean edificadas con este poderoso testimonio. Amén. Agarrar, yo estoy allí y no me dejo, empiezo a darle vuelta, empiezo a defenderme humanamente hablando. Hermanos y amigos, recuerdo que ellos me quieren agarrar. Yo me empiezo a defender a golpes, trompadas, patadas, como podía literalmente. Recuerdo, hermanos y amigos, que entre 5 demonios de aquellos horribles se abalanzaron contra mí y me querían dominar. No podían, yo peleaba con ellos cuerpo a cuerpo, hablando humanamente. Yo no entendía lo que estaba pasando y yo los golpeaba con toda mi fuerza.
Así pasaron muchos minutos de lucha, de batalla con aquellos 5 seres extraños. Yo lloraba de desesperación, pedía ayuda a mis amigos, a mis compañeros de las pandillas, de los barrios. Les decía que me ayudaran, nadie estaba allí para ayudarme. Lloraba de impotencia, yo decía, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es esto? Yo le decía, suélteme, estoy luchando en aquel momento, en aquel lugar. Llega el momento determinado que las fuerzas se me terminan, no puedo pelear más con ellos, las fuerzas se me agotan y caigo al suelo debilitado, no puedo seguir luchando con ellos. Entonces, hermanos y amigos, en aquel momento aparece un personaje vestido de negro completo. Traía, no sé cuántos ustedes han mirado, las sectas satánicas acostumbran mucho este tipo de vestuario, vestido de negro como sotana, no sé cómo me entienda usted, y como especie de un gorro de color negro era todo lo que traía aquel personaje. Pero recuerdo, hermanos y amigos, este personaje, yo no le miré rostro, su rostro era tiniebla, la cual nunca en mi vida había visto. Este personaje yo no le miré cuerpo, no le miré congruentemente algo de su ser. Recuerdo, pero había algo raro en él. Este personaje venía caminando por el aire, venía sostenido en el aire y traía una hoz en su mano derecha. Aquel león que les hablo, que hablaba, le dice: ponte aquí a mi derecha, oh muerte. Entonces yo pude entender, yo dije, ¿acaso y la muerte? Mucha gente formulaba y decía que la muerte era una mujer, en mi país, al menos el concepto de muchos. Y yo dije en aquel momento, es mentira, la muerte no es mujer, no se sabe qué es la muerte. Mas ahora entiendo por la palabra de Dios que la muerte es un ángel caído que Dios reservó para tal para tal acto. Pero la Biblia misma dice y le da la sentencia: el postrer enemigo, el último que será destruido, es la muerte por el Dios Todopoderoso. Hermano y amigo, el asunto que mientras estoy allí, recuerdo que aquellos animales, cuando yo ya no tuve fuerza, me agarran y me llevan y me empiezan a arrastrar. Yo no sabía para dónde me llevaban. Aquel león se empieza a mover de lugar y era tan inmenso aquel animal, hermanos, que cuando él se mueve, yo pude mirar hacia atrás de él. Había como un océano, como el mar. Usted vaya a la mar, quédese mirando, después viene y me dice si logró mirarle la otra orilla. Similar, yo miro detrás de aquel animal cuando él se mueve, pero a diferencia de agua, había como especie de un metal en estado líquido hirviendo constantemente. Aquel metal produce, hermano, algo espantoso, asombroso. Yo no puedo explicarle concretamente. Yo miraba que de arriba caían como gotas de lumbre constantemente en aquel lugar y formaban una explosión tan grande que se elevan olas de aquel material de 15 a 20 metros de altura. Es algo fuera de lo normal. Esto no tiene explicación para la ciencia. Es algo que no podía entender lo que estaba mirando. Estaba asombrado, estaba espantado, solamente lloraba de impotencia. Hacia aquel lugar aquellos animales me iban arrastrando y me dicen: esa es tu recompensa. Dijo aquel animal, me dice: ese es tu regalo, disfrútalo por toda la eternidad. Cuando hubo dicho estas palabras, hermanos y amigos, yo estoy asombrado. Yo decía: no puede ser cierto, esto no me está pasando a mí, esto no es real, estoy soñándome. Yo quería, hermanos y amigos, que aquello no fuese real, no fuese cierto, mas sin embargo era una realidad. Me van arrastrando, llegado al borde de aquel mar, océano, como me entienda, de lumbre constante, de fuego constante que está ardiendo allí. Entonces recuerdo, hermanos y amigos, que aquel momento, entre 4 demonios me agarran, uno por cada brazo y otro por cada pierna, y uno empezó a hablar español y empezó a contar. Estaban jugando conmigo. Recuerdo que dijo aquel que iba a contar, me dice: yo voy a contar hasta 3 y a la de 3 ustedes lo van a lanzar. Recuerdo que empecé a contar 1 y, hermanos y amigos, para ese momento
Yo empecé a recordar todos los momentos que a mí me hablaron de Dios. Empecé a recordar todos los momentos que mi familia me hablaron de Cristo. Empecé a recordar cada detalle, cada momento. Yo decía, no puede ser cierto esto. Cuando me iban a lanzar, aunque yo estaba lleno de confusión, de dudas, si el infierno existía o el cielo existía, hermano y amigo, el asunto que yo le digo, Señor, empiezo a gritar, Señor, si tú existes, si tú eres real, oh Dios. Empecé, hermanos, en mi ignorancia, como usted me entienda, a decirle, Señor, si tú eres real, si tú existes, perdóname, sácame de este lugar, dame una oportunidad, te lo juro con mi vida, que si tú me sacas de aquí, te voy a buscar, hago lo que tú me pidas, Señor, pero dame una oportunidad, Señor, si tú eres real, demuéstrame que eres real, y la señal para mí de que tú existes, de que tú eres real, Señor, la señal que te pido es perdóname y dame una oportunidad, por favor. Yo sabía, hermanos y amigos, que lo que estaba pasando era real, estaba convencido, no era un sueño, no era algo común, era algo más allá, inexplicable. No hallo la forma concreta de explicarles, hermanos y amigos, es tan real, tan palpable que el lugar. Cuando yo estoy diciendo estas palabras, gritando en mi desesperación, y me llevan a lanzarme hacia allá, aquellos animales, hermano, recuerdo que llegó el momento, y amigo, que yo ya no podía hablar, no podía hacer nada. Esos animales o esos demonios me miraron fijamente a los ojos, me quitan toda la fuerza físicamente hablando, a no poder hablar nada. Aquello, recuerdo que yo ya no, cuando llego al borde de aquel mar de lumbre, yo no puedo hablar, yo no puedo decir nada, solamente en el pensamiento, solamente en el interior le decía a Dios, si existe, perdóname, sáqueme de aquí, dame una oportunidad, Señor, creo que tú eres real, perdóname Dios, ahora me doy cuenta que es real el infierno, es real este lugar, pero por favor, dame una oportunidad, Señor, por favor. Para ese entonces, hermano, mi vida ya estaba quebrantada hasta el polvo de la tierra. Para ese momento ya estaba humillado hasta lo más último. Recuerdo que cuando aquel animal o aquel demonio cuenta la de dos, yo todo desesperado, lloraba, me sentía impotente, no sabía qué iba a pasar conmigo, y solamente lloraba de impotencia cuando aquel animal iba a contar la de tres, hermanos y amigos, sin mentirles. Y recuerdo en aquel momento, como si fuese en este instante, yo miro, hermano, que el cielo se parte en dos y sale un resplandor potente, grande, y ilumina aquel lugar donde estoy yo y aquellos seres. Y recuerdo que sale una voz, hermano, audible, un trueno con voz humana hablando, y dice aquellas primeras palabras que emitió aquella voz, dijo, detente. Cuando aquellas palabras fueron emitidas, aquellos demonios me sueltan, ya no me lanzan a donde me iban a lanzar, me sueltan, salen corriendo, y ellos se la lanzan hacia aquel mar de lumbre, ellos se tiran. Recuerdo que aquel ser llamado muerte también sale a una velocidad inmensa por el aire, también se lanza hacia aquel mar de lumbre. Yo estoy impresionado y yo digo, ¿qué está pasando? Porque le tienen miedo. ¿Quién es el que está hablando? Yo no entendía, no sabía. Aquel león entonces, hermano y amigo, también hace lo mismo, sale corriendo, quiere lanzarse hacia aquel mar de lumbre, mas no puede porque le impiden las cadenas, retacha hacia atrás como un perro cuando está atado. Y recuerdo que al ver el león que no pudo lanzarse, sale corriendo, se aleja del resplandor, da la espalda y pone su hocico en tierra. No quería mirar hacia el resplandor. Recuerdo que de aquel resplandor vuelve a salir aquella voz y me habla a mí en lo personal por mi nombre y me dice, Sabino, hijo mío, ¿a dónde has caído? Hermanos y amigos, yo no sabía qué responderle a aquella voz, yo no sabía quién era, y lo único que pensaba en mi pensamiento, yo decía, porque todo el mundo sabe mi nombre, ¿quién es? ¿Por qué me está hablando así? Vuelve a hablar por segunda vez aquella voz que salía del resplandor y me dice, Sabino, hijo mío, ¿a dónde has caído? Yo no lo respondo, estoy asombrado. Aquella voz, recuerdo que me dice, Sabino, hijo mío, ¿cuántas veces te hablé?
cuántas veces te di la oportunidad, cuántas veces me rechazaste, cuántas veces me humillaste, cuántas veces me escupiste en la cara, me bofeteaste, cuántas veces te burlaste de mí en mi cara, Sabino, cuántas veces me dice, cuántas oportunidades te brindé en la tierra, cuántas veces, Sabino, te hablé y tú me cerraste la puerta, cuántas veces. Cuando aquella voz dice eso, yo le pregunto, ¿quién eres tú? Yo no sé quién tú eres. ¿Por qué me dice eso? Yo le respondo a la voz, amigos y hermanos. Y en mi ignorancia yo le digo, yo no sé quién tú eres, no te conozco, no sé por qué me estás acusando de algo que yo no he hecho. Yo no sé quién tú eres, cuando te escupí, cuando te bofeteé, cuando te insulté, cuando te desprecié. Le contesté yo a aquella voz ligeramente. Recuerdo que aquella voz me dice, Sabino, me dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Bendito sea la gloria de Dios. Y recuerdo que me dice, mira, Sabino, y aquella voz me dice, mira hacia la pantalla, y aparece en la pantalla, hermanos y amigos, nuevamente aquel video del que les hablé al principio. Y en el video se proyecta solamente el momento cuando yo iba en la calle y alguien me hablaba de Cristo y me daba un folleto, cuando yo pasaba por cerca de alguien y me hablaba. Solamente en los momentos que se proyectaron allí en aquella pantalla fueron los momentos que a mí me presentaron a Cristo y que yo no quise oír porque yo estaba lleno de odio, de rencilla, de amargura. No quería que me hablaran de Dios. Yo decía que Dios no existía, decía que Dios no amaba a nadie, que no le interesaba lo que nosotros vivimos en la tierra, porque crecimos con tanto odio, con tanta desgracia, porque tuvimos que salir adelante en medio de una vida tan triste y tan miserable. Yo decía, ¿dónde estaba Dios? Yo cuestionaba la soberanía de Dios, pero en aquel momento aquella voz me dice, Sabino, yo estoy aquí para decirte una cosa, Sabino. Yo no estoy para ayudarte, yo no estoy para sacarte de aquí. Me dice, Sabino, yo estoy aquí para aclararte algo solamente. Durante toda tu vida me echaste la culpa de tu desgracia. Siempre me acusaste del dolor que tú viviste, de la vida tan difícil que llevaste. Tú te jactaste la boca, Sabino, de decir que yo no existía, que no amo a nadie, que no me interesa la humanidad. Me dice, Sabino, solamente una pregunta te hago. ¿Por qué ahora me llamas Señor? ¿Y por qué ahora me pides perdón? Cuando aquella voz dio eso, hermanos, yo me quedé sin palabras. Empecé a llorar amargamente como un niño. Yo decía, no puede ser. Aquella voz me dice, Sabino, solamente estoy aquí para decirte que mi palabra es fiel y es verdadera. He venido a decirte, Sabino, que los días de tu vida estaban contados en la tierra y han concluido. Y quiero que sepas, Sabino, que esto no es un sueño ni es una revelación. Quiero que sepas que tú estás muerto. Los días de tu vida concluyeron en la tierra. No hay esperanza, no hay más que pedir. Hermanos y amigos, cuando escucho aquellas palabras, indescifrablemente difícil de explicarlo, literalmente sentí que un puñal traspasó mi corazón. Caí en tierra, no sé, hermano, perdí allí la noción del tiempo, de todo. No sé cuánto tiempo pasaría allí tirado, yo no sé cuánto tiempo pasaría allí. Lo que sí sé, mi hermano y amigo, que cuando yo vuelvo en sí y vuelvo en sí, hermano y amigo, y me levanto de aquel lugar, lo que yo puedo decir, amigos, entonces empecé a sentir, a palpar, a vivir lo que es el fuego del infierno. Se pierde la noción, se pierde todo, no hay paz, no hay tranquilidad. Empecé a maldecir el día en que nací, el día en que me presentaron a Dios, el día en que tuve la oportunidad de aceptar a Cristo y no lo hice. Empecé a maldecir y decía, miserable y maldito de mí, que después de haber oído el evangelio yo
yo me encuentro en este lugar, miserable y maldito de mí, que después de haber tenido la oportunidad de haber aceptado a Jesucristo, yo me encuentro en este lugar. Hermanos y amigos, el infierno va más allá de lo que la gente piensa, va más allá de los sentidos humanos. No hay paz ni tranquilidad, no existe nada de alegría en aquel lugar. Todo es tormento, todo desesperación, todo es agonía, todo es iramansa, aquí malabazoa, tristeza. ¿Cómo explicarle al mundo que el infierno es real? A mí no me lo contaron, yo lo viví, yo estuve allí. Si hoy estoy aquí es por la gracia de Jesucristo, por el amor de Dios, por su gran bondad que me ha concedido volver a la vida y decirle al mundo que se arrepienta de sus pecados y que busque al Cristo maravilloso que dio su vida por el mundo entero en la cruz del Calvario, porque Cristo quiere salvar su alma, al igual que lo ha hecho con un servidor. Bendito sea su nombre para siempre. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, o el libro de las revelaciones, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, una poderosa declaración de la existencia del infierno. Y dice la palabra poderosa de nuestro Padre Celestial: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amados, este lugar existe, el infierno existe, y es un lugar que no fue creado en el corazón del Señor, en el corazón de nuestro Padre Celestial, porque Dios ama a su creación. No fue creado para el hombre. Este lugar, según estamos viendo en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, dice que fue destinado para nuestro adversario el diablo, para la bestia, para el falso profeta, pero tristemente también todos aquellos que no reciban a Cristo como Señor y Salvador en su vida, ellos mismos serán lanzados, ellos mismos se guiarán, se irán a ese lugar de tormento, no porque Dios los manda, sino porque ellos mismos no recibieron el regalo más grande, no decidieron entrar por la puerta más preciosa que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú estás ahí en este video y no tienes a Cristo como Señor y Salvador, y te gustaría ser contado dentro de ese grupo que se va al cielo, y no dentro de ese grupo que rechaza a Cristo, ese grupo que decide él mismo irse a ese lugar de tormento, ese lugar que Dios no lo diseñó para el hombre. Si tú estás ahí y no tienes a Cristo como Señor y Salvador y quieres entrar por esta puerta maravillosa, repite conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, lávame con tu sangre, enséñame a vivir a tu manera. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Escribe mi nombre, Padre. Enséñame a vivir en justicia, en santidad. Enséñame a guardarme para ti. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Soy tu pastor Pedro Escobosa. Esto es Opinión Bíblica.